Muy buenos días, hermanos. Muy feliz sábado. Qué alegría volver a reunirnos en la casa del Señor, virtual, ¿no es cierto? Nosotros sí estamos en la casa del Señor. Ustedes nos están viendo a través de las redes sociales de la iglesia. Todavía no podemos reunirnos, ¿verdad? Como lo hacemos habitualmente, pero estamos contentos de poder reunirnos de esta manera. Y como siempre, les pedimos que nos manden allí vía el chat de YouTube o por Facebook, de dónde nos están viendo, algún comentario, algo lindo que hayan vivido durante la semana, algún pedido de oración o de agradecimiento, algo especial para que después podamos orar también por eso. Bueno, se nos fue el mes de octubre prácticamente, ¿verdad? Último sábado de octubre, quinto sábado, sábado especial, porque ustedes saben que nosotros siempre el quinto sábado lo destinamos a educación. Vamos a tener a alguien muy especial que vamos a presentar en unos minutitos, pero antes de eso, quiero que me acompañen, por favor, a tener una lectura bíblica. Acompáñenme al libro de Salmos y al capítulo número 32. Como siempre hacemos, ¿verdad? No podemos leer más que uno o dos versículos desde aquí del frente, en este momento en la presentación, pero lo que queremos hacer es incentivar la lectura. El Salmo 32 es un salmo precioso porque habla del perdón. Allí David da cuenta del sentimiento en su cuerpo, ¿verdad? Lo que él estaba sintiendo antes de experimentar el perdón que nuestro buen Dios le dio. Así que es bueno que podamos leerlo. También allí en el libro de Mateo, ¿verdad? En el libro de Marcos, perdón, en el capítulo 2, en el versículo 5 también leemos acerca de ese paralítico. Ustedes recordarán que sus amigos lo llevaron, él no podía, lo descendieron por el techo y lo primero que el Señor hizo fue perdonar sus pecados, a pesar que era paralítico. El pecado realmente causa un sentimiento de culpa. Es terrible lo que ocasiona, ¿verdad?, en la mente, pero también en el físico. Así que este Salmo 32, como decía, es un salmo que habla del perdón. Pero yo quiero tomar un versículo en particular para hablar acerca de la instrucción, ¿verdad? Ya que estamos en sábado de educación, acompáñenme al versículo número 8, y esto es palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjense qué amor inmenso que tiene nuestro Padre Celestial, que sobre cada uno de nosotros tiene fijos sus ojos, no como algunos piensan para castigar, ¿verdad? Todo lo contrario, para ver qué necesidades tiene cada uno de sus hijos, cuándo se ponen en contacto con Él, y Él está dispuesto permanentemente a entregarse como ya entregó su vida, ¿verdad? Pero a entregar bendición y a entregar cuidado a cada uno de sus hijos que lo buscan diariamente. Así que qué lindo el Salmo 32 y en particular este versículo cuando el Señor dice nos va a enseñar y va a fijar sobre nosotros sus ojos. Hermosa promesa. Bueno, como decía, en esta mañana vamos a tener la presencia del profesor Iván Romero. Iván es el director de nuestra querida escuela, ¿verdad? Así que él va a estar con nosotros en esta mañana, va a tener un mensaje muy especial. Ya el título del mensaje es muy especial, ¿verdad? Educación de emergencia igual a oportunidad. Interesante, seguramente va a contar alguna experiencia y esto nos va a ser útil a todos. Pero antes de dejar el tiempo con Iván, los voy a invitar a que allí donde se encuentran puedan inclinar su rostro para que busquemos al Señor en oración. Querido y amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por el privilegio que nos regalas de poder en este tu día santo tener comunión contigo y reunirnos para adorarte, para glorificarte y para darte toda la honra, porque solo tú eres digno. Querido Señor, en esta mañana queremos rogarte que tu Santo Espíritu pueda estar presente en cada uno de los hogares donde están recibiendo nuestra transmisión. Y especialmente, Señor, en los labios y en la mente de Iván, para que tú lo inspires, para que el mensaje sea un mensaje proveniente de tu trono de gracia y que lo puedas utilizar con poder, para que ese mensaje pueda ayudarnos a nosotros, Señor, y que podamos aplicarlo y que sea de beneficio para nuestras vidas. Querido Señor, también queremos rogarte por cada una de las personas que están pasando sufrimientos, necesidades. Ayúdalas, dales paz en su corazón, dales sabiduría, Señor, y ayúdanos a nosotros también a tener un corazón abierto y dispuesto a poder colaborar y a poder ser dignos instrumentos en tu nombre. Todas estas cosas las rogamos y las pedimos junto con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a dejar el tiempo con Iván. Muchas gracias.
Feliz sábado, hermanos. Una alegría poder estar en la iglesia. Si bien sabemos que en esta situación que estamos viviendo cada uno está en su hogar, la verdad que es una buena iniciativa poder hacer este programa en la iglesia. En esta oportunidad yo veo a la iglesia y está vacía, pero sé que ustedes están en sus hogares disfrutando de esta programación, así que quiero felicitarlo por esta iniciativa de por lo menos abrir la iglesia y que ustedes puedan ver esta predicación a través de su pantalla, pero que se está emitiendo en la iglesia. Una alegría la invitación que me hicieron para poder compartir con ustedes este mensaje. Ustedes saben que el 31 de octubre, los quintos sábados del mes, son sábados de educación. Es por eso que me invitaron para poder hablar un poquito de lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? Lo interesante de todo es que este año lo vamos a terminar hablando de lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Porque el folleto de escuela sabática que estamos estudiando justamente habla de lo que es la educación, ¿no? Y la importancia de la educación en la iglesia, ¿no? Y en las familias y en las instituciones educativas. Por eso es que traje varios libros para poder compartir. El primero de todos, obviamente, que vamos a hablar mucho de lo que es de la Biblia, ¿sí? Tengo un libro que creo que todos los educadores lo han leído, que es La Educación, ¿sí? Hermoso libro para poder leer. Los invito a todos que puedan leer, no solamente a los maestros, a los padres, a los que trabajan con niños. Hermoso libro para leer, grandes consejos. A las familias también tengo un libro para recomendar que es Consejo para los maestros, padres y alumnos, ¿sí? También interesante para poder leer. Son libros que se complementan, que se enriquecen juntos. Este libro, Consejo para los padres, ¿sí? También de Gina de Way. Hay varios sermones que ella presenta acá. Hay parte de esto que le quiero compartir con ustedes. Y este librito que seguro que lo conocen, el año pasado lo pudimos repartir de forma masiva, que es Esperanza para la Familia. Hay un capítulo que habla acerca de la educación, ¿sí? Así que importante poder compartir con ustedes, creo, estas reflexiones. Vamos a comenzar con la lectura de la Biblia, pero no sé si a ustedes les llamó la atención el título que tiene esta predicación, ¿no? Educación de emergencia, ¿sí? Ustedes saben que todas las escuelas, inclusive me animo a decir a nivel mundial, ¿no? No solamente aquí en Argentina o aquí en Neuquén, sino todo el mundo, a través de esta pandemia tuvo que adaptarse a poder enseñar, a poder continuar, a poder garantizar la continuidad pedagógica en otra forma, ¿no? Ya no es de forma presencial, ya no estamos en las aulas, ya no estamos con los alumnos en la escuela, pero no es educación a distancia, ¿sí? Y eso lo trabajamos mucho con los docentes y con las familias, y creo que la gran mayoría sabe de que lo que se está haciendo ahora en las escuelas no es educación a distancia, ¿sí? Justamente es educación en emergencia, ¿sí? Cada institución educativa, incluso dentro de la red nuestra de educación adventista, tuvo que adaptarse a la forma de trabajar en esta nueva modalidad, ¿sí? Hay escuelas que trabajan con una sola plataforma, ¿sí? Hay escuelas que trabajan a través de grupos de WhatsApp, hay otros que hacen clases virtuales, otros que no, ¿sí? Nosotros como escuela estamos trabajando de varias formas, ¿sí? Con los más chiquitos, una de las cosas que las familias tienen es el WhatsApp, así que hicimos grupos de WhatsApp cerrados donde cada docente puede enviar las actividades todos los días, y también tenemos una plataforma educativa que se llama Teams, donde hacemos los encuentros virtuales, ¿sí? La idea es poder tener contenidos que se dan de forma asincrónica, ¿sí? Que nosotros mandamos la actividad y los chicos lo hacen en el momento que puedan. Y después sí actividades y contenidos sincrónicos donde estamos en contacto en el mismo momento, ¿no? Donde los chicos pueden preguntar. De esa manera hemos estado trabajando y gracias a Dios podemos decir que hemos logrado cumplir con todos los contenidos propuestos para este año gracias a los docentes, gracias a las familias que también son importantes. Y lo interesante de que la iglesia esté vacía, ¿no? Cuando yo hablo de educación en emergencia es igual a oportunidades. Lo bueno de que esté vacía la iglesia en este momento es que no recibo ningún himnario en la cabeza ni algo que me tiren, ¿no? Porque hay algunas familias que me dicen, ¿qué
de positivo le podés ver a esta situación, ¿no? Ya cuando uno habla de emergencia, ya le podés quitar todo lo positivo, ¿no? Porque cuando habla de emergencia es algo como una crisis, ¿no? ¿Qué oportunidad podemos encontrar en esto de la de educación en emergencia? ¿Será que hay algo positivo? Bueno, permítanle contarles, ¿sí? Hace un tiempo estamos trabajando con lo que es un protocolo para regreso a clase, que sabemos que hay mucha incertidumbre, no sabemos, pero como escuela estamos trabajando en un protocolo para el regreso a clases. Parte de ese protocolo es hacer una encuesta a las familias, ¿sí? Y bueno, hay varias familias. Tengo que contarles que el 50% de las familias quiere volver a la escuela y el 50% todavía tiene ese temor y prefiere quedarse en casa, ¿no? A medida que va pasando los meses, yo creo que más familias van a querer volver a la escuela, pero igual hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero una de las encuestas, de las preguntas y la respuesta que me llamó mucho la atención, tiene que ver con quién realiza los alumnos las actividades. Y ustedes van a ver un gráfico donde figura bien claro la cantidad de alumnos que hacen las actividades junto con su familia, ¿sí? Un buen porcentaje. Solo el 5% de los alumnos hacen las actividades solitos, ¿sí? No respondieron todas las encuestas, pero imagínense esto, cuando uno hace una encuesta, cuando hay un buen porcentaje, uno puede decir de que es general, ¿no? Pero imagínense, solamente el 5% de los alumnos hacen las actividades solos. O sea que el resto, casi la gran mayoría de los chicos, está con la familia haciendo las actividades de la escuela, ¿sí? Esto no implica que lo hagan en el mismo horario o en el mismo momento, ¿no? Porque sabemos que hay diferentes realidades en las familias, ¿no? Donde familias que trabajan tienen que trabajar, así que llegan a la noche y se sientan con los chicos a hacer las actividades, otros las hacen de mañana, otros de tarde, ¿no? Pero qué interesante, y me llamó mucho la atención esto de saber de que el 95% de las familias está junto a sus hijos haciendo las actividades. Y ahí yo donde puedo decir de que esta educación en emergencia podemos encontrar alguna oportunidad. Y quiero compartir con ustedes en la Biblia, ¿sí? En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Nos vamos a leer a partir del 6, ¿sí? De 6 al 9. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se la repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿sí? Hermoso pasaje, ¿no? Que tiene que ver con la educación en el hogar, ¿sí? Y esta situación de emergencia, esta pandemia, ha hecho que no nos quede otra de que estar encerrados en nuestros hogares con nuestros hijos. Y díganme si no hay oportunidad para poder hacer lo que la Biblia dice en Deuteronomio, ¿no? Decir, de repetir lo que Dios hace en nuestra vida a nuestros hijos. Pero no solamente repetir, dice, ¿no? Hay que empezar a pegar carteles, ¿no? Los postes, ¿no? Que nuestros hijos, que nuestra familia vea a Dios, ¿sí? Que no sea algo que nosotros hablamos o que a veces estudiamos, ¿sí? Sino es algo que nosotros vivimos. Y esa es la clave y eso es lo que yo quería comentarles hoy. Y para eso vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que es la educación, ¿no? Y qué le interesa a Dios acerca de la educación. Nosotros estuvimos estudiando, ¿no? en la escuela sabática el principio, ¿no? Cómo fue la primera escuela, por qué es importante esto de la filosofía de la educación, ¿no? De qué punto nos paramos para mirar cómo educar, ¿no? Lo importante de qué cosmovisión tenemos acerca de la vida, ¿no? De lo que es una persona. Hemos conocido también al gran maestro, ¿no? Que es Jesús. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de todas esas lecciones y por eso traje algunas citas para poder compartir con ustedes, ¿sí? Y lo primero que vamos a leer
se encuentra en la educación, página 13. ¿Sí? Siempre que yo le hablo de este librito. Si hay otros libros que tienen seguramente otra página, pero yo las le voy a nombrar, son de esta edición que es bien comprimida, donde está este libro, La Educación. ¿Sí? Fíjense, la primera cita creo que es bastante conocida. ¿Sí? La segunda cita me encanta. Dice, el jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana los alumnos. Qué hermosa escuela, ¿no? El jardín del Edén, imagínense, todo lindo, todo verde, floreado, ¿no? Muchas flores, frutas, ¿no? Animales. ¿Quién era el maestro? El mismo Dios, ¿sí? El mismo Dios era el maestro, ¿sí? Y esta cita es como que amplía un poco más. La siguiente, ahora lo voy a mencionar. Dice, nuestros padres celestiales dirigían personalmente su educación. A menudo iban a visitarlos sus mensajeros, los santos ángeles, que le daban consejos e instrucciones. Con frecuencia, cuando caminaban por el jardín, oían la voz de Dios y gozaban de comunión personal con el Eterno. Hermoso, ¿no? ¿A quién no le gustaría, vos que estás sentado, no sé si estás mirándolo desde el tele, desde la compu, desde el celular, ¿no te gustaría estar en esta escuela? Qué hermoso, ¿no? El mismo Señor, los ángeles venían, ¿no? y traían sus consejos, sus enseñanzas. Ibas caminando y escuchabas la voz de Dios y te decía, no, mira, yo prefiero que hagas esta cosa o te voy a contar esto. Hermoso, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, conocemos la historia, qué es lo que pasó. El hombre fue echado del Edén por el pecado y tuvo que surgir otra forma de educación. Y esto es lo interesante de cómo Dios se interesa por la educación. Hay una cita más adelante que me encanta y que está bueno para hacerle un cuadrito, ¿no? Pero Dios se preocupa y se ocupa por la educación. Entonces, una vez que el hombre pecó, tuvo que tratar de enseñar de otra manera, ¿no? Ya no era, no convivía, no estaba Dios con ellos, los ángeles. Pero no era porque Dios se alejó, simplemente porque el hombre pecó y se alejó de Dios, ¿no? Y a medida que vamos a estar estudiando esto en la historia, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios se preocupa y a pesar del hombre se sigue preocupando y a pesar del hombre se sigue preocupando, ¿no? Interesante. Después de la educación en el Edén, nosotros, sobre todo en el libro La Educación, ¿sí? Que hay como un breve resumen de la historia de cómo surgió la escuela, ¿no? Pasamos a lo que es la educación de Israel. Y acá en la educación de Israel, ¿por qué es interesante esto de leer y de saber de la historia? ¿No? Obviamente que nosotros podemos aprender, nos enriquece, pero sobre todo nos ayuda a poder aplicarlo en la actualidad hoy, ¿sí? La educación de Israel. Miren, fíjense esta cita también de la educación. Dice, en el plan divino de la educación, adaptando a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y las mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Hermoso, ¿no? Ahora, después de que el hombre y la mujer pecaron, después que fueron sacados del jardín del Edén, después de que recibían los que no podían disfrutar de esa hermosa escuela que era el Edén, bueno, ahora ellos eran los encargados, obviamente que Dios los seguía educando, ¿sí? Dios se comunicaba con ellos y ellos eran los encargados ahora de ser los maestros de sus hijos, ¿sí? Y la escuela entonces era el hogar, ¿no? A esto voy, ¿no? De la oportunidad, esto de la educación en emergencia, de tener la oportunidad de estar en nuestro hogar y de poder cumplir esto que en un principio estaba fijado por Dios, ¿no? De que la escuela es el hogar es la primera escuela, ¿no? Y bueno, y en eso nosotros tenemos que tratar de desempeñarnos como buenos maestros, ¿sí? Y acá no solamente le estoy hablando de enseñarle, no sé, ciencias, lengua, matemática, sino estoy hablando de enseñar lo más importante que es estar con Dios, ¿no? De lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere mostrar. Obviamente
que lo otro es importante, ¿no? Porque si no diríamos, bueno, no enseñemos las ciencias y nos quedamos solamente con la Biblia, pero es importante. Incluso nos ayuda a ver más a Dios, ¿no? Cuando nosotros estudiamos mucho las ciencias naturales, cuando vemos la complejidad de una flor, la complejidad de la naturaleza, nos acercamos más a Dios, ¿sí? Entonces es importante el estudio de la ciencia, pero qué importante no saber de que en lo que Dios instituyó en Israel es que la familia tenía que ser la primera escuela. Y fíjense que era importante lo que dice la siguiente cita también en la educación, página 22. Dice, la educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. Todo lo que se refería a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido en la jurisdicción de la ley de Dios, hasta en la provisión de alimentos, ¿sí? Todo tiene que ayudarnos a educar. Yo siempre digo en la escuela y cuando hablamos con los maestros que todo es un acto pedagógico, ¿sí? A veces suena medio exagerado, pero todo es un acto. El recreo tiene que ser un ámbito pedagógico. Por más que los chicos corran, eso es parte de una enseñanza pedagógica, ¿no? Esto de que toque un timbre y los chicos salgan, ¿no? Y que en cierto momento tengan que volver, tengan que calmarse, formarse, ¿no? Ir caminando. Todo es una... Y nosotros en nuestro hogar también, ¿no? No solamente nos ponemos a enseñar a los chicos cuando hacemos el culto familiar, que obviamente los felicito y sigan haciendo el culto familiar, hay que hacerlo, ¿no? Pero no es solamente ese momento de mostrarle a Dios. Ahí dice en todo, ¿no? Cuando estamos por comer, cuando estamos trabajando, cuando estamos, no sé, lavando el auto. Bueno, muchas cosas ahora no se puede hacer, todos en casa, ¿no? Pero todo lo que hagamos tiene que mostrar y enseñar a Dios, ¿no? Acá decía todo lo que se refería a su bienestar. O sea que todo momento era un acto educativo, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora los chicos están en casa, estamos con la familia y todo vemos lo bueno y lo malo, los chicos lo van a aprender. Es así. A los chicos no se les escapa nada, ¿sí? Los que tienen chicos se pueden dar cuenta. Los que tienen adolescentes, más aún, ¿no? Porque ellos a veces te contestan, ¿no? Ah, pero vos, ¿qué haces? Decís y haces, ¿no? Pero es interesante que los chicos, ahora que estamos en casa, aprenden de todo, ¿sí? Lo bueno y lo malo, ¿no? La siguiente cita que quería compartir con ustedes es la siguiente. Fíjense, dice así. El conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y el trabajo, la semejanza a Él en carácter, habían de ser la fuente, el medio y el blanco de la educación en Israel. Interesante, ¿eh? Educación impartida por Dios a los padres y que ellos debían transmitir a los hijos. Este era el modelo, ¿no? Dios se comunicaba con los padres y los padres tenían que comunicarse con los hijos. Y hay muchas teorías acerca de cuándo un niño puede comprender a Dios o cuál es la imagen de un niño tiene de Dios, ¿no? Porque Dios es muy abstracto, ¿no? Y los chicos todavía son muy chicos y no conocen lo abstracto. Se trabaja mucho con lo concreto, ¿sí? Hasta el primer ciclo de primaria uno tiene que trabajar todos los contenidos de forma concreta, ¿sí? Si vamos a sumar, tenemos que traer, no sé, porotos, bolitas, fideos, ¿no? Justamente porque los contenidos abstractos que uno lo puede hacer en la mente, a los chicos se le complica, ¿no? Así que uno se pone a pensar, ¿cuándo un chico puede entender acerca de Dios, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que dicen la mayoría de las teorías es que la primera imagen que un niño tiene de Dios es su padre o su madre, ¿sí? Cualquiera de los dos. Si su padre lo castiga, el niño va a creer que Dios es un Dios que lo va a castigar, ¿no? Si su padre, no sé, lo trata con amor, obviamente que va a tener una imagen de amor de Dios, ¿no? Hasta que llegue un momento ya cuando empieza a crecer y cuando ya pueda hacer procesos mentales de conocer lo que es lo abstracto, ya puede identificar a un Dios personalmente, ¿sí?
Y es interesante porque en la Biblia lo podemos ver. No sé si ustedes han estado, escuchan las historias o leen la Biblia, cuando hablan el Dios de mi padre, ¿no? El Dios de Abraham, o el Dios de David, ¿no? Hasta que en algún momento de su vida dice mi Dios, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los niños, ¿no? En algún momento es el Dios del Padre, lo ve al Padre como Dios, hasta que él puede identificar a Dios, ¿no? En su vida, como algo personal. Por eso, no sé si ustedes ya conocen, ¿no? Pero por lo general, los bautismos que se hacen en la iglesia adventista del séptimo día son a partir de los chicos de 8, 9, 10 años, ¿no? Porque es más o menos la edad que un chico puede comprender el concepto de Dios. No solamente como algo concreto, como mirar a papá, sino como un Dios personal. Pero es interesante, ¿no? Que esa era la tarea del padre, ¿no? De poder recibir de Dios la enseñanza y poder impartirla a sus hijos. Y acá hay una cita que hay que leerla y prestarle mucha atención, ¿sí? También se encuentra en la educación. Es una cita que me gusta mucho. Y bueno, ahora después vamos a hacer algunos comentarios con respecto a esta cita, pero dice así, fíjense. La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. Vamos a leer hasta ahí nomás. Sigue la cita. Qué interesante, ¿no? Y acá hay algunas familias que se han comunicado con nosotros y me dijeron, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para enseñarles esto? ¿Cómo hacen para sentarlos y que preste atención, ¿no? Porque los chicos, ¿qué chico le gusta estar sentado, no sé, 1 hora frente a la computadora, el celular o el dispositivo que tenga para hacer actividades de la escuela, ¿no? ¿O qué chico está contento y recibe la educación en la escuela, ¿no? Cuando estamos en la escuela, se sienta, viene del recreo triste porque dice, uy, terminó el recreo, me voy a sentar a disfrutar, a deleitarme de lo que voy a recibir hoy. No sé, la tabla del 3. Y me dice, ¿cómo hacen para enseñarle? ¿Cómo hacen para motivarlo, no? Es interesante. Fíjense la clave, esto también le hablo a los docentes, ¿no? La importancia de lo que es la motivación o incentivar la motivación, el interés de los chicos, ¿sí? Acá lo vemos, esto lo escribieron hace un montón de años, ¿no? Dice, la verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Y acá está la tarea, ¿no? Para las familias, para los docentes, para los hermanos de iglesia, ¿no? Porque esto no es solamente para los chicos. Este mensaje, esta cita no es solamente para los alumnos de primaria, de secundaria, de la universidad, es para todos, ¿no? No podemos inculcar por la fuerza o decir, pero que le entre por la fuerza algo que la mente no está preparada, ¿no? Y eso Jesús lo hacía muy bien, ¿no? Y lo estudiamos en el folleto de escuela sabática, ¿no? Que habla acerca del gran maestro, ¿no? Que él no, antes de hablarles de las verdades bíblicas, se aseguraba de que su mente... Porque si tenía hambre, no iba a estar interesado en aprender algo. Si no podía caminar, no iba a estar interesado en aprender del cielo. Estaba ciego desde nacimiento, no iba a estar interesado en aprender, ¿no? Entonces Jesús también lo hizo, ¿no? Esto de primero que la mente esté dispuesta a recibir, ¿no? Y acá es donde uno tiene que por ahí brindarles herramientas a las familias, ¿no? Esto de despertar el interés, no decirle, bueno, ahora haz tu tarea. No, vamos a tratar esto. Tiene que ver mucho también con lo psicológico, ¿no? También cómo estamos nosotros psicológicamente, ¿no? Si estamos bien de ánimo, ¿no? Pero tratar de motivar a nuestros hijos a hacer las actividades que es para su bien, sobre todo a veces hay chicos que son más grandes, ¿no? Pero es interesante esto, ¿no? No van a aprender, ¿sí? Ni el adulto ni el niño, si no lo motivamos, si no le despertamos ese interés, no van a aprender, ¿no? Y la cita sigue de esta manera, dice, a esto respondía el método de enseñanza de Dios. El que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ella.
en el hogar y el santuario, por medio de las cosas de la naturaleza y el arte, en el trabajo y en las fiestas, en el edificio sagrado y la piedra fundamental, por medio de métodos y símbolos innumerables. Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Hermosa cita, ¿no? ¿Quién nos está dando este consejo? El que creó, la mente humana. ¿Cómo no le vamos a hacer caso? Y fíjense, ¿no? Enumeraba todos los ritos en todo momento, en la naturaleza, en el momento de alimentarse, ¿no? En todo eso Dios despertaba ese interés, ¿no? Qué importante tarea tenemos y qué responsabilidad tenemos las familias de la iglesia con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, ¿no? En poder despertar este interés en la palabra de Dios. Porque no es solamente traerlos a la iglesia. A veces es fácil, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo, espero que mi padre no vea este sermón, pero él tenía una frase, ¿no? Y capaz que algunos, si la digo, se va a sonreír, ¿no? Mientras viva debajo de este techo, sí, eso, justamente. Muchas veces con eso no basta, ¿no? Y yo creo que a veces cuando era adolescente, cuando era joven, no era agradable ir a la iglesia y tenía un padre que sí, un poco más me obligaba y me levantaba y me llevaba. Y gracias a Dios y al Espíritu Santo y bueno, y a su enseñanza uno continúa en la iglesia, ¿no? No digo que esté mal, ¿no? Porque muchas veces es preferible que un chico esté acá con mala cara que esté afuera, ¿no? El Espíritu Santo va a ser el que se va a encargar después de convencerlo también, ¿no? Pero qué importante también es lo otro, ¿no? No solamente obligar, porque obligar, lamentablemente, no le va a quedar, no va a estar preparado. Recibimos el consejo de parte de Dios, que fue el que creó la mente. O sea, no podemos rechazar eso, ¿no? Por eso es que tenemos que convencer. No solo por la fuerza, ¿no? No es que tenemos que traerlo así porque yo vas a venir, porque mientras vivas en mi casa vas a hacer lo que yo te diga, sino decir, no, vamos y te voy a explicar en el camino por qué, ¿no? O vamos y después te voy a mostrar lo importante que es estar en la iglesia, ¿no? Pero sí traerlos, ¿no? Sí que lleguen, que se acerquen a la iglesia, pero poder también despertar en ellos el interés por las cosas de Dios, ¿no? Muy bien, después vieron que estábamos en el jardín del Edén, que era la perfección, llegó el pecado, Dios tuvo que recurrir a la escuela de Israel, ¿no? Que sería el hogar, las familias, pero no solamente se quedó con eso, sino que, ¿no? En los sacrificios, en el tabernáculo, en los rituales, en todo él despertaba ese interés por él. Pero las familias también, el pueblo de Israel, lo conocemos la historia, comenzaron a juntarse con otros pueblos, empezaron a entrar ídolos y las familias empezó a adoptar ese tipo de ídolos, ¿no? Y se empezaron a olvidar de Dios. Por eso fue necesario, y lo podemos ver también en la historia, en la Biblia, la escuela de los profetas, ¿no? Que era un lugar aparte donde los jóvenes viajaban y se iban a ese lugar como un internado, enseñaban y los preparaban justamente también para ser líderes, ¿no? Y en eso vamos a leer una cita que también está en la página 26 de la educación, que dice así, dice: estas escuelas tenían por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros, ¿no? Esta era la función de la escuela de los profetas. Fíjense, ¿no? Cuando hablaba, ¿no? Que tenían que huir de la corrupción. No solamente hablaba de la corrupción, no sé, en el país, sino de la corrupción que había en el hogar, ¿no? De que se habían apartado de Dios, ¿sí? Las familias se habían alejado de tal manera de Dios que ya tenían otros ídolos, ¿no? Entonces Dios tuvo que rescatar a la juventud de esas familias y llevarlas a un lugar aparte donde los preparaban justamente para ser consejeros. Esa fue la escuela de los profetas, era el objetivo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Esto de la educación adventista. Nosotros en Neuquén tenemos una escuela
que si bien no es una escuela de profetas, pero sí es un lugar donde los chicos aprenden acerca de Dios y aprenden de la ciencia, ¿no? No es que leemos la Biblia todos los días, o si se lee la Biblia todos los días, pero además se enseña todo lo que tiene que ver con lo curricular y con lo que está planificado en el diseño curricular de la provincia, ¿no? Que son las materias de ciencias, ¿no? Las ciencias exactas, lo que es lengua, ¿no? Pero con un enfoque diferente. Sí, y acá es importante esto de que estemos estudiando todos estos sábados acerca de lo que es la educación, ¿no? Porque nosotros como educación adventista tenemos un objetivo diferente a cualquier otra escuela, ¿sí? Sin desmerecer los otros colegios, ¿no? Pero nosotros sabemos que la escuela adventista no solamente prepara a los chicos para servir, y lo dicen las citas de Elena G. de White, ¿no? Para servir acá en este mundo, para ser buenos ciudadanos, buenas personas, sino que los prepara para ir al cielo, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Toda la propuesta pedagógica está acorde a ese objetivo, ¿no? Y por eso es importante saber de dónde se desprende esto de la pedagogía o la filosofía de la educación adventista. Ustedes saben que, por ejemplo, hay dos grandes corrientes con respecto a lo que es el origen del hombre, ¿sí? Hay muchas, pero hay dos grandes. Una es el creacionismo y otra es el evolucionismo, ¿no? Entonces, dependiéndose de qué es lo que nosotros creemos, va a estar marcado con nuestra propuesta pedagógica, con nuestra forma de enseñar, con nuestras metodologías, ¿no? Si nosotros creemos que un niño que está es un monito evolucionado, obviamente que la propuesta y la metodología para enseñar va a ser diferente a que si yo creo que es un ser creado por Dios, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Y a veces no se habla mucho de esto y lógicas están basadas y fundamentadas en una teoría del evolucionismo, ¿no? Obviamente, la Biblia también lo menciona y lo vamos a leer más adelante. Uno tiene que leerlo todo y retener lo bueno, ¿no? No todo lo que está afuera es malo, pero sí es cierto que la gran cantidad de teorías pedagógicas están centradas en un niño evolucionado, que fue evolucionando, de que era un animal y que ahora tiene características que puede pensar, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que este chico siga evolucionando, ¿no? Que siga evolucionando mentalmente, ¿no? Y nosotros sabemos, y todo lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿no? Acerca de la creación perfecta en el Edén, la entrada en el pecado, cómo eso fue degenerando, cómo es que nosotros nacemos todos pecadores, o sea que cada uno, el docente, el alumno es pecador, y los dos necesitamos de la gracia y de la salvación de Jesús, ¿no? Fíjense qué diferente, ¿no? Que uno va a encarar una clase como la va a encarar el otro, ¿no? Parece que no es importante esto de la filosofía, pero es lo que centra y es el motivo de toda actitud y de toda clase, ¿no? Por eso es importante por ahí poder trabajar esto, ¿no? Y conocerlo, y qué bueno que la iglesia haya planificado poder trabajar todos estos sábados acerca de lo que es la educación, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora a otra cita, que esta es una de las citas que yo recomiendo que la busquen, que la y la pongan cerca de su casa. Y si son docentes, que pueda estar en su aula, ¿sí? Si son docentes de escuela sabática, que también pueda estar en su aula. Fíjense lo que dice esta cita. La primera parte creo que todos la conocemos porque está incluido el objetivo de lo que es la educación, ¿no? Cuando uno habla de Elena G. de White y pregunta qué es educar, automáticamente sale la respuesta que es redimir, ¿no? Lo concluye en eso, lo que es la educación. La siguiente cita que quiero compartir con ustedes, que de paso, la misión y la visión de la educación adventista de nuestra escuela, parte está centrada en esta cita, es la siguiente, fíjense. El gran propósito de toda la educación y disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía con Dios, elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su Creador. Tan importante era esta obra que el Salvador dejó los atrios celestiales
y vino en persona a esta tierra para poder enseñar a los hombres cómo obtener la idoneidad para la vida superior. Durante 30 años habitó como hombre entre los hombres, experimentó las cosas de la vida humana como niño, joven y hombre, soportó las pruebas más severas a fin de poder presentar una ilustración viva de las verdades que enseñaba. Durante 3 años, como maestro enviado de Dios, instruyó a los hijos de los hombres. Luego, dejando la obra a colaboradores escogidos, ascendió al cielo. Lo más lindo viene ahora. Pero no ha cesado su interés en ella. Desde los atrios celestiales observa con la más profunda solicitud el progreso de la causa por la cual dio su vida. Esta cita se encuentra en este libro, El Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos acerca de la educación cristiana. Hermosa cita, ¿no? Que habla acerca del interés de Dios por la educación. No solamente se interesó ahora, sino como termina la cita, dice, desde los atrios celestiales observa con la más profunda solicitud el progreso de la causa por la cual dio su vida, ¿no? Hermosa cita, ¿no? Dios está interesado en la educación. ¿Cómo nosotros nos vamos a estar interesados en la educación de nuestros hijos, de nuestra iglesia, ¿no? De nuestras familias? Es importante, y fíjense qué tan importante es que las siguientes citas que se encuentran en la conducción del niño, no traje ese libro, pero está en la conducción del niño, página 14, la educación comienza en el hogar. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestro, debe aprender las lecciones que han de guiarlos a través de la vida, lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio, ¿sí? Nosotros como familia, como iglesia, tenemos que tener esta responsabilidad. Y sigue la cita. La educación que se imparte en el hogar no debe considerarse como un asunto de importancia secundaria, ocupa el primer lugar en toda verdadera educación, ¿sí? Es lo primero que tenemos que ocuparnos como iglesia, como familia, en la educación de nuestros hijos. Y ahora quiero compartir con ustedes algunos consejos, ¿no? Y qué importante para poder ponerlo en práctica, ¿sí? En primer lugar, quiero compartir las siguientes citas también de la conducción del niño, que tienen que ver con las emociones, ¿no? Y acá es donde invito a las familias a ser entrenadores emocionales, ¿sí? Esto también lo pude sacar de este libro de Esperanza para la Familia, que todos han leído, y si no lo leyeron los animo a leer. Hay un capítulo que habla de educación, pero en realidad todo el libro está muy interesante. Y las citas de la conducción del niño dice así: los padres deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Interesante, ¿no? Desde antes del nacimiento, ¿no? La siguiente cita: los padres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana a fin de comprender cómo educar mejor a sus hijos para una vida útil y feliz aquí, y para un servicio más elevado y mayor en el más allá, ¿no? Es interesante esto, ¿no? De la sabiduría que tenemos que recibir, ¿sí? Y esto es lo lindo, ¿no? No estamos solos. Dios se preocupa, pero no es que está allá mirándonos, sino que nos ayuda, nos da sabiduría para poder educar. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Fíjense, dice, los niños tienen temperamentos diversos y los padres no siempre pueden aplicar las mismas disciplinas a cada uno. Hay diferentes clases de mentalidades y debieran estudiarse con oración a fin de que sean modeladas para lograr el propósito designado por Dios. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios pudo motivar y poder ilustrar esto, ¿no? En el linaje de White, que nos hace muchísimos años, y bueno, ¿no? Y hay un montón de teorías acerca de, ¿no? de cómo hacer para educar a nuestros hijos a través de las emociones, ¿no? Qué importantes son las emociones, poder identificarlas para poder enseñarles, ¿no? No podemos enseñar a un chico que está enojado o que está desmotivado, por eso tenemos que reconocer las emociones de nuestros hijos, ¿no? Y esto está en este libro, ¿no? Los animo a que lo puedan leer a aquellos que no lo leyeron, ¿no? Y hay 4 puntos a tener en cuenta. Ellos mencionan puntos. Es un matrimonio que se dedica hace muchos años a lo que es las familias. Y 4 puntos. Dice, toma conciencia de las emociones de tu hijo, ¿sí? Tenemos que saber que nuestros hijos tienen emociones, ¿sí? Y por más que llore todo el tiempo, no quiere decir que tenga siempre la misma emoción. O por más que esté enojado todo el tiempo, no quiere decir que tenga siempre la misma emoción. O por más que se ría todo el tiempo, no quiere decir que tenga la misma emoción, ¿no? Tenemos que identificarnos, saber que nuestros hijos tienen emociones. Fíjense, el segundo punto. Acá viene la parte práctica, ¿no? Escucha sinceramente a tu hijo, ¿no? Esto es clave, ¿no? Y yo sé que ahora
sobre todo ahora que estamos en el hogar mucho tiempo, o a veces, me imagino, no sé, el personal de salud que está trabajo con todas las preocupaciones y el temor con estar, llegar a su hogar y quizás lo que menos quiere hacer es escuchar a sus hijos, ¿no? Y yo sé que es muy complejo, ¿no? Pero por eso vuelvo atrás, ¿no? Pedir sabiduría a Dios. Él nos va a dar sabiduría para poder hacer esta tarea. Tenemos que escucharlo, ¿no? Y escucharlo en el sentido de sentarnos, y si estamos viendo algo en la tele, apagar la tele. Si estamos haciendo algo, cocinando, arreglando algo, y escucharlo, ¿no? Ese es el segundo consejo, ¿no? Escucharlo sinceramente, no estar pensando en otra cosa, ¿no? El siguiente punto dice: ayuda a tus hijos a encontrar maneras de etiquetar las emociones que están. Esto hablamos recién. Por ahí hay un chico que se enoja siempre, pero no siempre tiene que ver con ira. A veces puede estar frustrado, puede estar enojado, tener miedo, ¿no? Inclusive a veces cuando están muy contentos, ¿no? Eufóricos, como que son violentos, ¿no? Entonces tratar que los hijos entiendan qué emociones están sintiendo, ¿sí? Pasa esto mucho cuando se bloquean y lloran, ¿no? Y no sabemos qué puede estar pasando, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Tenés miedo? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿No? Eso ayuda a que él también, como niño o como niña, pueda entender que esas emociones van a tener diferentes reacciones, ¿no? Y el último punto que sale en este libro dice: establece límites. Mientras explora soluciones al problema en cuestión, los niños necesitan que los padres establezcan límites claros que sean apropiados para su edad, ¿sí? Esto no quiere decir, ay, pobrecito, dejémoslo que haga lo que quiere porque está triste o porque está alegre o porque está enojado, sino que tenemos que marcar límites. Que de paso, Elena G. de White en este libro, La educación, el consejo para los niños, en todos los libros, la conducción del niño, perdón, en todos los libros habla acerca de la conducción del niño, todo un capítulo que habla acerca de la disciplina, que es importante, ¿no? Esto de poner límites, ¿sí? Eso lo va a ayudar al niño también a conocer sus emociones y a trabajar en base a ello. Esto con respecto a las emociones, ¿sí? Pero un consejo que quiere darle, y esto de Elena G. en este libro, El consejo para los padres, ¿no? En un sermón que estaba en una iglesia, acerca de lo que es la educación, le dice: y lo que debes hacer es leer tal versículo de la Biblia. Y terminó el sermón. Interesante, ¿no? Y calculo que los que estaban sentados habrán dicho: ¿y qué dice? No, le dijo: lean esto. Después, más adelante, fue a otra iglesia y predicó justamente todo acerca de ese capítulo, ¿no? Y el versículo que mencionó dice, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, ¿no? Un versículo bastante conocido, pero que ella lo aplicó al hogar, ¿no? A la educación en el hogar, para las familias. Los versículos dicen así: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será dada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermoso como termina este versículo, pero antes nos da un consejo. La Biblia nos da el consejo, ¿no? Y Elena G. de White lo compara con una escalera, ¿no? Es la escalera del progreso, ¿no? Que en primer lugar, el primer escalón que pudimos ver ahí, en 2 Pedro, no pierdan este versículo, ténganlo a mano. El primer escalón es la fe, ¿sí? Obviamente que sin fe, conocemos todo el versículo, es imposible agradar a Dios, ¿no? A esa fe hay que añadir virtud, ¿no? Y bueno, hay un versículo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, Santiago 4:7, ¿no? Qué importante nosotros como familia
poder tener una familia con fe. Pero no solamente con fe, sino a eso añadirle virtud. Vamos al tercer escalón, conocimiento. Fíjense lo que dice Elena G. de White en este libro. Dice, necesitamos adquirir todo el conocimiento posible. No podemos permitirnos ignorar las cosas que atañen a nuestro bienestar eterno. Si todos dejáramos de contar chismes y de usar la comunicación para el mal y dedicaran tiempo a la contemplación de Cristo y el plan de salvación, añadirían al conocimiento fundamental el crecimiento en la gracia. Debemos añadir conocimiento de todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Medio duro ahí fue el Elena G. de White, ¿no? Con los que estaban escuchando este sermón, ¿no? Acerca de hay que añadir conocimiento, ¿no? Si dejamos de hablar o de pensar en cosas que no edifican, sería mucho más fácil, ¿no? Dejar de hacer eso y empezar a hablar de verdadero conocimiento. La palabra. Por eso es importante que la iglesia se ocupe en las clases de los chicos, en las clases de los jóvenes, ¿no? Que esté preocupado con el Club de Conquistadores, que acá aquí funciona muy bien, ¿no? Porque justamente tenemos que añadir no solamente virtud, sino también conocimiento de la palabra de Dios. Dominio propio. ¿Cuán importante no es el dominio propio? Es más, en la conducción del niño hay un capítulo también que habla del dominio propio y qué importante es nosotros como padres tener dominio propio, porque ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a tener dominio propio si nosotros no lo tenemos, ¿no? Es como decirle a un chico que no grite gritándole, ¿no? Entonces, medio contradictorio, ¿no? Entonces, dominio propio, ¿no? Y dice, escudriñar las escrituras y poner nuestros hábitos en armonía con la instrucción de la Biblia. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos un mensaje, tenemos la palabra de Dios, tenemos que aplicarla en nuestra vida, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros chicos de la iglesia, van a justamente aprender eso. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Y acá creo que es lo más necesario en estos tiempos, ¿no? La paciencia, ¿no? Que de paso, todo lo que estamos mencionando, son del fruto del Espíritu Santo, ¿no? No es que nosotros tenemos que forzar paciencia. No, tenemos a Dios, que Dios nos dé el Espíritu Santo, y parte y fruto de eso, vamos a tener los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que uno de ellos es la paciencia, ¿no? Así que dice, cuando ejercitamos esa gracia de la paciencia para con los demás, ellos reflejarán nuestro espíritu y nos reuniremos en torno a Cristo. ¿Cómo podemos enseñarle paciencia a nuestros hijos? Y si nosotros tenemos paciencia. Es la única manera. Sobre todo si son chicos, ¿no? Porque hablando de lo que es abstracto, paciencia. ¿Qué es la paciencia, no? Se enseña con el ejemplo. Él nos va a ver a nosotros. A la paciencia hay que añadirle piedad, ¿no? Al cultivar la cortesía y la piedad nos estaremos capacitando para entrar a las cortes celestiales, ¿no? Pensar en el otro, la empatía, en saber la solidaridad, ¿no? Saber que es otra persona, ¿no? Piedad, no solamente yo, alimentarme yo, estudiar yo, no pensar en el otro, la piedad, ¿no? A la piedad, afecto fraternal, ¿no? Acá también dice, deberíamos tener ese amor por los demás como Cristo lo tuvo por nosotros. Si un hombre es poco amable en su hogar terrenal, no es idóneo para el hogar celestial. Y esta también es una frase dura, ¿no? Una cita dura. Si no estamos capacitados para demostrar amor en la iglesia, no estamos capacitados para el hogar celestial. Si no somos amorosos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros seres queridos, no estamos capacitados para el hogar celestial. Una cita dura, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es parte del crecimiento, ¿no? No es que tengo que yo esforzarme para subir esa escalera. Eso lo obtenemos si nos acercamos a Dios. Siguiente escalón, ¿sí? Y el último, el octavo escalón, amor. El amor de Cristo debe controlar nuestro corazón y la paz de Dios permanecerá en nuestro hogar. Busquen a Dios con un espíritu quebrantado y contrito y se derretirán de compasión para con sus hermanos. Estarán preparados para añadir amor al amor fraternal. Qué importante esto, ¿no? Esto de tener todas estas condiciones en nuestro hogar. Pero no me quedo eso con nuestra, sino en nuestra iglesia. ¿Cuán grande sería nuestra iglesia si podemos cumplir con todos estos escalones?
de la fe, de la virtud, del dominio propio, ¿no? El conocimiento, recibir que todos nos esforcemos por estudiar el folleto de escuela sabática, reavivados por su palabra, ¿no? La Biblia todos los días. Crecería una escalera, por eso se llama, ¿no?, escalera de progreso, ¿no? Porque eso nos hace progresar, nos hace crecer. No solamente en el hogar, es el hogar lo ideal, ¿no? Planteamos esto desde un principio, ¿no? La escuela, la primera escuela es el hogar, ¿no? Pero también lo podemos aplicar a la iglesia, ¿no? Que es importante, ¿no? Y el versículo termina, no sé si recuerdan, pero el versículo 11 dice: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense que esta no es una escalera cualquiera, no es una escalera que sube acá veo que sube al audio, hay una escalera que sube al audio, ¿no? O hay un escalón que sube acá a esta plataforma. Esta escalera dice que nos va a dar entrada, y dice una amplia, dice, y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué importante, ¿no? Y qué lindo es poder disfrutar de esto, ¿no? Y aquí volvemos al principio, ¿no? Eso está de la historia, ¿no? ¿Se acuerdan de esa educación en el Edén? De que Dios les daba consejos a Adán y Eva, que los ángeles les enseñaban las cosas que ellos veían en la naturaleza. Eso no es algo que quedó en la historia. Lo podemos volver a disfrutar. Podemos volver a estar en esa escuela. Podemos estar con Jesús, con Dios. Vamos a recibir la enseñanza de ellos, de los ángeles. Pero para ello necesitamos subir estos escalones, que son complejos, ¿no? No es que es nada fácil, no es que ahora ya los terminé de leer y ya está, ¿no? Hay que aplicarlos, ¿no? Pero bueno, nuevamente, no estamos solos, tenemos que buscar a Dios. En primer lugar, buscar a Dios. Todo esto es parte de un proceso del fruto del Espíritu en nuestra vida, el Espíritu Santo, que nos ayude a aplicar estos consejos, ¿no? Primeramente, conocer las emociones de nuestros hijos. Y esto es importante también para la iglesia, ¿no? Porque los chicos vienen a la iglesia con diferentes emociones, los adolescentes, los jóvenes. Es importante conocer las emociones para poder despertar en ellos el interés, ¿no? Hablando de lo que hablamos también hoy, despertar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, el interés por la palabra. Hay que despertar, no podemos obligarlos a atender. Seguir con los consejos, ¿no?, de esta escalera, ¿no?, de esa escalera de progreso, de subir, ¿no?, de la fe, de la virtud, del conocimiento, el dominio propio, ¿no?, el amor, ¿no? Que el Señor nos ayude para poder aplicar, ¿no?, conocer la filosofía o los fundamentos de la educación, pero ahora que tenemos por ahí la práctica, poder seguir estos consejos acerca de estos escalones del progreso, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder tener esa entrada amplia y generosa al reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Bueno, entonces, a orar para terminar este culto. Voy a invitarlos a que inclinen los rostros para orar. Querido Padre, te queremos agradecer por tus cuidados. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de leer los libros del Espíritu de Profecía, donde podemos ver consejos. En primer lugar, pudimos ver un poco de la historia, del principio de la educación, de cómo fue cambiando a través de la historia. Pero también pudimos ver algunos consejos que podemos aplicar no solamente en los hogares, sino en la iglesia. Queremos pedirte que tú nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestra vida para poder hacer todo lo que hemos escuchado una realidad. No lo podemos hacer solo, necesitamos de tu fuerza y de tu compañía, por eso te lo pedimos, Señor. Quédate acompañándonos, quédate con nosotros en este hermoso sábado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.